Hola amigos, cada día son más las iglesias que están siendo atendidas por ancianos. Muchas veces los ancianos y los líderes de estas iglesias no tienen la preparación adecuada para discipular a los miembros de las iglesias. A veces, estas iglesias tienen un programa de grupos pequeños que se reúnen semanalmente, pero con pocos resultados en la participación de los miembros o la evangelización. Las cosas sucederían de manera distinta si el anciano encargado de la iglesia tuviese herramientas prácticas que le ayudaran a entrenar a esos líderes de sectores importantes de su iglesia. En este video compartiremos contigo algunos consejos que un anciano puede seguir para entrenar y discipular a los líderes de pequeños grupos y que a su vez estos puedan convertirse en discipuladores de los demás miembros de la iglesia. Estos consejos también pueden ser usados por iglesias que son dirigidas por sus pastores ordenados. Aun cuando la dirección de la iglesia está a cargo de un pastor, los ancianos deberían trabajar mano a mano con el pastor y responsabilizarse en entrenar y discipular a sus líderes. Los pastores no están siempre en una misma iglesia, pero los ancianos sí. Así que son ellos los que necesitan tomar las riendas del discipulado en la iglesia local y aprender de sus pastores y de otros medios para fortalecer la iglesia. En el video que te mostraremos, verás cómo discipular a un líder de grupo pequeño para que éste sea más efectivo en sus funciones. Áreas como el trabajo pastoral, el evangelismo personal y el evangelismo público, las relaciones sociales, entre otras, deben ser modeladas junto a estos líderes para que aquellos puedan aprender de los ancianos expertos y contribuyan a la expansión y fortalecimiento de la iglesia. Hoy quisiéramos compartir 5 ideas prácticas sobre cómo un anciano puede discipular a un líder de grupo pequeño y ayudarlo a desarrollar habilidades de ministrar por medio de la visitación. En primer término, la Biblia dice en Hechos 5:42, y todos los días en el templo y en las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Note usted que el texto indica que los apóstoles acostumbraban a ir por las casas y tenían muy claro que era una enseñanza y una predicación. Y el centro de esta enseñanza era el Señor Jesucristo. Una predicación para los inconversos, para que conocieran a Jesucristo. El segundo texto que quisiéramos compartir se encuentra en el libro de Hechos 15:36. Y aquí son palabras de Pablo a Bernabé, donde le dice: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Visitar a los hermanos era una necesidad. Muchas veces los hermanos podían caer en desánimo y por eso era importante darle continuidad al discipulado, no solamente para ganar a nuevos, sino para consolidar a aquellos que ya habían sido ganados. Ahora quiero compartir 5 ideas prácticas para aplicar en los hogares, que el anciano puede aplicar junto con el líder del grupo pequeño en la práctica, en el terreno, fuera del templo, es decir, en el lugar donde van a visitar a las personas. Primera idea práctica: prepare una lista de nombres. Esa lista puede incluir a las personas que están recién bautizadas, a algunos que se han trasladado a la congregación, miembros que ya no asisten, que han estado enfermos o que están desanimados, y también a todos aquellos que han manifestado interés en estudiar la Biblia. Después de que ya tienes la lista, entonces puedes hacer citas y ponerse de acuerdo para una tarde o una noche, tomar tiempo para ir a 2 o 3 o 4 hogares que estén en la misma zona y de esa manera, ya con las citas, pueden aprovechar para visitar varias familias. La visita tiene doble propósito. En primer lugar, ministrar por medio de la visitación a la persona que vive en ese hogar. Pero también, en segundo lugar, desarrollar en el líder del grupo pequeño las habilidades
para lograr ministrar a la persona que está siendo visitada. La segunda idea que quiero compartir es que antes de llegar a la casa es importante asegurarse de llevar tres cosas muy necesarias. En primer lugar, la Biblia con algún texto apropiado para dar apoyo a la familia que está siendo visitada. Puede ser un mensaje de esperanza, de consuelo o de fortaleza. En segundo lugar, lleve una visión de salvación. Mire a las personas como Cristo las mira, es decir, como futuros ciudadanos para el reino de los cielos. Y en tercer lugar, le animo para que lleve una oración en su corazón. Pídele a Dios que sea usted un instrumento de reconciliación entre esa persona y el Señor, y que usted pueda llevar la palabra apropiada de acuerdo a la necesidad de esta familia. El tercer consejo que quiero compartir, la tercera idea sobresaliente, es que durante la visitación en el hogar tome en cuenta los siguientes elementos. En primer lugar, salude con alegría a la persona mirándole a los ojos. Ingrese al hogar y comience en un nivel social su conversación. Puede hacer comentarios positivos con relación a la familia, al jardín, a las fotos de la familia y escuche sinceramente cuáles son los intereses particulares de esa familia. Mientras usted se interesa en conocer a la familia, al mismo tiempo está estableciendo un puente de comunicación positivo. Después de que usted ha compartido algunos minutos sobre alguna temática familiar, entonces mueva la conversación hacia una dirección espiritual. Mencione el propósito de su visita. Si la persona no ha estado asistiendo a la iglesia, manifieste el interés de que regrese. Si la persona está enferma, hágale saber que usted está interesado en que se recupere. Si la persona lo que quiere es comenzar a estudiar la Biblia a través de un estudio bíblico, menciónele que usted viene con ese interés de compartir la palabra de Dios. Es bueno que usted lleve en su Biblia, en la contratapa de la Biblia, algunos textos claves para poder responder a la necesidad de acuerdo a lo que la persona le indique. Lleve promesas a través de las cuales usted puede fortalecer la fe de esta persona. Usted podría compartir pasajes apropiados de acuerdo a la necesidad y a las inquietudes que tiene la persona que está siendo visitada. Antes de que usted abra la Biblia, invítela para elevar una oración a Dios y que Dios pueda hablar al corazón de esa persona y usarlo a usted como un instrumento para llevar un mensaje de esperanza. Si es el momento entonces, después de orar, de estudiar la Biblia, si fuera un estudio bíblico, entonces dispóngase para llenar el estudio bíblico, ya sea en la mesa, un lapicero o un lápiz y la Biblia, que es lo que vamos a utilizar para dar el estudio bíblico. Y si fuera una situación donde la persona está en cama o está en una situación de enfermedad, usted puede también, donde la persona se encuentra, acercarse y compartirle la palabra de Dios. Los ancianos pueden hacer discípulos de los líderes de pequeñas congregaciones y pueden impartir enseñanzas prácticas, no teóricas, a la hora de dar estudios bíblicos. ¿De qué manera? Llevándolos a los líderes de pequeñas congregaciones a dar estudios bíblicos. A la hora de impartir un estudio bíblico, debemos de tener en cuenta varios factores importantes. En primer lugar, pida la dirección divina. Dios se va a manifestar de una manera poderosa para que usted y su compañero puedan llevar el estudio bíblico a los hogares. En segundo lugar, prepárense con la lección que van a dar para que puedan contestar cualquier pregunta que surja en el estudio bíblico. En tercer lugar, trabaje en equipo, vayan de 2 en 2, porque ese es el mandato bíblico de que las personas a la hora de ir a dar estudios bíblicos deben de ir preparados de 2 en 2. En cuarto lugar, llegue a tiempo a los estudios bíblicos para que las personas vean esa fidelidad,
en su tiempo y que las personas estén contentas porque usted está cumpliendo el tiempo estipulado. Mantenga el interés fomentando la participación de toda la familia a la hora de dar el estudio bíblico. Mantenga el dinamismo del estudio bíblico. También actúe en forma personal contando su testimonio y lo que usted ha hecho en la obra misionera y cómo Dios ha bendecido los estudios bíblicos. No se presente como un experto, sino que sea humilde y dígale a los estudiantes que todo está bajo el poder de Dios y que todos dependemos de Dios. Pregunte si todo ha sido aclarado en el estudio bíblico. Pida que tomen una decisión para que las personas puedan seguir con la próxima lección. Es importante que ellos se decidan en cada lección por Cristo. También es importante confirmar el día y la hora del próximo estudio bíblico. Concluya con una oración al finalizar. Y recuerde, el plan de dar estudios bíblicos es una idea de origen celestial. Servicio Cristiano, página 147. Cuando usted ya se retira del hogar, inmediatamente después de orar, desplácese unos metros donde las personas puedan no verle, ya sea en su vehículo o caminando, y entonces anote algunos elementos sobresalientes que le van a ayudar a usted a recordar cuando regrese para continuar la visitación. Por ejemplo, anote el nombre completo de las personas que viven en esta familia. No lo deje a su memoria porque muchas veces podemos olvidarnos los datos. El hijo, el nieto, el abuelo, la mamá, el papá, son datos importantes, nombres y apellidos y algunas circunstancias sobresalientes que están enfrentando. Luego, cuando usted regrese en la segunda visita, pues ya usted puede recordar los nombres de las personas y alguna situación que le mencionaron y consultarle cómo avanza esta situación gracias a las oraciones y gracias a los consejos que usted aportó, si ha habido alguna mejora. También es importante que muestre un genuino interés. Si puede llamar, si puede mandar un mensaje de esperanza entre la primera y la segunda visita, es muy importante para mantener el interés y el apoyo espiritual. Y en último lugar, la quinta idea práctica que queremos recomendar es que este proceso de aprendizaje entre el anciano y el líder del grupo pequeño debe de pasar por cuatro fases que el anciano va a intentar desarrollar con el líder del grupo pequeño. En primer lugar, en la primera visita, el anciano guía la visitación. Saluda, hace la lectura, tiene la oración, muestra interés, da el estudio bíblico y cierra con la última oración. ¿Por qué? Porque el anciano va a modelar con su ejemplo a el líder del grupo pequeño que le está acompañando en esta visita en ese hogar. En una segunda visita, ahora el anciano le va a pedir al líder del grupo pequeño la participación. Puede ser realizando la primera oración, puede ser leyendo un texto de la palabra de Dios, de manera que el líder del grupo pequeño participe en esta segunda visita. Pero ahora, en la tercera visita, el líder del grupo pequeño es quien va a guiar el estudio, va a guiar la visitación. Él es el que va a tomar la iniciativa de saludar, de comentar, de guiar el estudio bíblico. Y ahora es el anciano quien va a colaborar leyendo un versículo de la Biblia o teniendo una oración. Para la cuarta visita, ahora el líder del grupo pequeño continuará guiando la visitación en todas las áreas, el saludo, el estudio bíblico, la oración, y el anciano solamente va a observar cómo lo hace el líder del grupo pequeño. ¿Qué es lo que se busca? Pues lo que se busca es hacer una transferencia de la participación y el conocimiento del anciano hacia el líder del grupo pequeño. Recuerden, la mejor manera de aprender es participando, es haciendo las actividades y las actividades nos van a llevar a poder desarrollar estas habilidades. Recuerde que al discipular a otros,
nosotros mismos somos discipulados. El trabajo práctico del anciano también radica en ayudar al líder de pequeña congregación a poder ser un evangelista efectivo. 1 Timoteo 5:17. Los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor, principalmente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza. Encontraremos entonces algunos aspectos básicos, pero también muy prácticos, que ayudarán al anciano a poder desarrollar en el líder de pequeña congregación un evangelista efectivo. Además, en 1 Timoteo 3:1-7 encontramos esto. Si alguno aspira al cargo de obispo, buena obra desea. Un obispo debe ser, pues, irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar, no dado a la bebida, no pendenciero, sino amable, no contencioso, no avaro. Además de eso, encontramos que el anciano debe ser una persona que refleje a Cristo. Que refleje a Cristo y lo que Él hizo acá en la tierra. Y cómo entonces veremos cómo el anciano puede modelar también eso que Cristo modeló en él, también en el líder de pequeña congregación. Algunas ideas prácticas para aplicar el líder con el líder de PCC. Debemos de recordar que el método de Cristo permitirá el éxito al alcanzar a la gente. El Salvador trataba con los hombres como alguien que deseaba su bien. Les mostraba simpatía, atendía sus necesidades y se ganaba su confianza. Para esto, entonces, el anciano con el líder de pequeña congregación deben de preparar una lista con los nombres de las personas que el líder de pequeña congregación desee ver en el reino de los cielos. Esa lista de oración puede incluir a hermanos de sangre, familiares, también compañeros de trabajo, compañeros de estudio, amigos de la comunidad, vecinos, entre otros muchos, o entre muchos otros. Ore cada día por las personas de esa lista. Ore cada día por las personas de esa lista. Ore específicamente por las peticiones de las personas de esa lista. Para eso usted va a llamarles, a decirles, estoy orando por ti. Anime al líder a que haga eso con su lista de oración y estoy orando por ti. ¿Tienes alguna petición por la cual quieres que oremos? Y entonces veremos grandes milagros haciendo esto. Prepare junto con el pastor de la iglesia, prepare usted, anciano, junto con el líder de pequeña congregación, una serie de sermones para esa semana de evangelismo. Claro, busque en la Biblia una temática previamente ya seleccionada, bíblica, de ánimo y de esperanza. Además de eso, tenga en cuenta al preparar los temas de esa semana evangelística que las personas es lo más importante. Jesús vino a esta tierra para salvar a las personas y nosotros estamos acá para continuar el ejemplo de Cristo. Además de eso, en consulta con el pastor y la junta de iglesia, seleccionen un lugar en donde no haya presencia adventista y donde sea factible abrir obra nueva. Prepare el terreno de la siguiente forma. Desarrolle un programa de ayuda a la comunidad. Pueden ser Expo Salud, charlas para parejas, cursos para dejar de fumar, cursos de cocina saludable. Ayuda al líder de pequeña congregación a motivar a sus miembros de la pequeña congregación a salir y repartir el libro Misionero del Año con propósito. Ponga un sello en el libro del Misionero del Año, con el número de teléfono, con el correo electrónico, con la dirección de la iglesia, con el contacto de la persona preparada, indicada para darle seguimiento. Ayude también al líder de la pequeña congregación a desarrollar o a escoger un proyecto en la comunidad para ayudar específicamente a un adulto mayor en la reparación de su casa, en la pintura o remodelación del parque de niños, del salón comunal, entre muchas otras cosas. Acérquese a la comunidad, acérquese a los líderes comunales y pídales o pregúntenles en qué pueden ayudar. Además de eso, usted desarrolle con su líder de pequeña congregación, usted como anciano, motive y desarrolle una campaña evangelística
para que usted pueda enseñarle al líder de pequeña congregación cómo usted prepara, cómo usted predica y cómo usted hace un llamado e invita a las personas a aceptar a Cristo. Así que en este proceso, en el proceso de aprendizaje, el líder, el anciano con el líder de pequeña congregación se recomienda que hagan juntos la lista de oración que mencionamos anteriormente, que busquen juntos el lugar donde se realizará el evento evangelístico para ver los pro y los contra. Guíe al líder de pequeña congregación, usted como anciano, en la escogencia del mejor lugar para hacer este evento evangelístico. Que la visitación de los interesados pueda usted acompañar a su líder de pequeña congregación. Así el líder de pequeña congregación, así el anciano con el líder de pequeña congregación estarán modelando juntos para la honra y gloria del Señor. El anciano junto con el líder de pequeña congregación y luego el líder de pequeña congregación con el miembro de la pequeña congregación. Vimos al principio que debemos de modelar el ejemplo de Cristo en los líderes de pequeña congregación. Usted como anciano, entonces, tenga un plan de oración juntos, en la mañana, al mediodía, en la tarde, ya sea presencial o virtual o por mensaje, pero únanse en oración por las necesidades de la pequeña congregación, por las necesidades personales de la familia del líder de pequeña congregación. Oren por las peticiones específicas de su grupo pequeño, de la familia del líder de pequeña congregación. Tenga un tiempo específico de oración. Dedíquelo cada día, en la primera hora de cada mañana. Dice la Biblia que levantándose muy temprano en la mañana, Marcos 1:35, buscaba la presencia de Dios Jesús. Así que nosotros debemos de buscar la presencia de Dios también en la primera hora de cada mañana. Estudie temas difíciles con el líder de pequeña congregación. Usted que tiene más experiencia, pida también ayuda al pastor de la iglesia, a los departamentales de asociación o misión y puedan ustedes también desarrollar temas y temáticas difíciles para así poder presentarse ante las personas. Visite al líder de pequeña congregación en su casa. Visítelo ahí. Visite al líder de pequeña congregación en la reunión de su pequeña congregación. Tenga un tema en la pequeña congregación que el líder quiera que usted desarrolle como anciano en la pequeña congregación. Invite al líder de pequeña congregación a su casa. Coman juntos como familia. Conversen de temas variados. Conozcan sus necesidades para poderlas suplir. Interésese en el líder de pequeña congregación. Escuche al líder de pequeña congregación y también aconséjele. Y juntos evalúen el crecimiento de su pequeña congregación.